Lo que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy fuerte. Lo que vamos a enfrentar en esta plática son temas que tenemos que tener mucho cuidado al tocarlos. No tengo muchas palabras realmente para describirles el sentimiento y lo que se experimentó y lo que viví a través de escuchar estas historias. Mi invitada el día de hoy me dejó con muchas cosas que reflexionar. Así que los invito a ver esta plática. Me parece que es una plática muy importante. Es una plática de la cual no se habla mucho y es una situación muy importante. No tengo muchas palabras que decirles más que esas, así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Y hoy conmigo, de verdad que está una persona que desde el momento uno que empezamos a platicar, cuando empezamos a conversar del tema de lo que íbamos a hablar hoy, yo me quedé, anonadado, sin palabras. O sea, yo en ese momento le dije, por favor, tienes que venir, tenemos que platicar, tenemos que darle un poco de difusión a esa información. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la psicóloga Maye. Hola. ¿Cómo estás, Maye? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias, a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias, de verdad que, como te dije hace ratito, como lo dije hace un segundo, estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Lo que vamos a platicar hoy me parece importantísimo por muchísimas razones que ya estábamos platicando. La primera y más importante yo creo que es porque justamente siento que no se habla lo suficiente de todo esto, ¿no? De lo que has hecho, de las personas con las cuales has trabajado, y de verdad que me parece un trabajo importantísimo el que has llevado a cabo hasta el día de hoy. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento, tus experiencias. Y Maye, de verdad, no me queda más que empezar este capítulo, arrancarlo un poco ya hacia directo al grano, digamos. Y me gustaría que nos comentaras desde tus palabras, ¿quién es Mayela? ¿Qué ha hecho? ¿A qué se dedica? Y digamos un poquito más de esta carrera que has desempeñado. Sí, claro. Bueno, pues hola, muchas gracias por invitarme, ¿no? Como les dije, creo que sí es bien importante este espacio, entonces te agradezco también darme a mí el espacio para hablar de esto. Es súper importante que la gente se entere, entonces mientras más personas escuchen, mejor, ¿vale? Respecto a este tema. Yo soy Mayela Díaz, todo el mundo me dice Maye, soy psicóloga, estudié la licenciatura en la Ibero y luego hice una maestría en, se llama terapia familiar sistémica, que es como una rama de la psicología en particular. Dediqué la mayor parte de mi carrera a poblaciones vulneradas, que es lo que tiene que ver con el día de hoy. He trabajado con personas que han estado en circunstancias como muy complejas, ¿no? Donde, no sé, la parte económica, la parte contextual, el mundo en el que se desarrollan se vuelve como algo muy complicado para ellos desde su vulnerabilidad, ¿no? He trabajado con personas ciegas, con migrantes, con mujeres víctimas de violencia sexual. Y bueno, tengo mi clínica, ¿no? Aparte, que ya es como un poco más tranqui, son temas no tan violentos, pero pues más o menos en eso ha ido mi trayectoria profesional. Maye, me gustaría empezar desde, digamos, momento que empiezas a trabajar con estas poblaciones, digamos, ¿no? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? ¿Fue hacia las personas las personas ciegas, a los migrantes? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué fue lo que te llevó para allá? Claro, te cuento. Primero, en la Ibero, ahí tienen un departamento de migración como muy grande, donde atienden a personas migrantes, que está súper padre, la verdad, porque acerca mucho a los estudiantes de psicología y de relaciones internacionales, sobre todo, en mis tiempos. No sé cómo está ahora, ¿vale? Ahí iniciamos haciendo como un grupo de estudiantes y yo, como una organización estudiantil que se llamaba El Caminante, porque una maestra de psicología social nos platicó sobre la migración y nos llamó mucho la atención. Entonces hicimos una investigación al respecto del tema y vimos como qué podría ser útil desde la salud mental para los albergues. Entonces empezamos a hacer como una pequeña investigación, no trascendió mucho porque éramos estudiantes,
Pero ahí me contacté con una organización que se llamaba Somos México, que iba a darle donaciones a estas mujeres que se llaman las patronas, que son unas mujeres que están en Amatlán de los Reyes, en Veracruz, que no sé si has visto que hay unas mujeres que se ponen al lado de la vía del tren a darles de comer. Ajá. Norma, hoy en día colaboró muy de cerca, pero la primera como acercamiento que tuve con el tema fue con ellas. Fuimos a una caravana de migrantes, de las primeras que hubo. Era Calderón, el presidente, si no me equivoco. Y él abrió como las puertas, como para que pudieran entrar los migrantes para pedir que México le bajara un poco al tema de la violencia, ¿no? Con la migra y el narco y como todo esto, ¿no? Entonces fui y recibí a la caravana, conocí a las patronas, vimos de comida en el tren, entonces todo esto fue muy impactante y además tuve la oportunidad de platicar con migrantes. Entonces de sus historias y pues bueno, todos sus caminos, ¿sabes? Y las madres buscando a los desaparecidos y pues todos estos temas que atraviesan a la migración, ¿no? Y pues me encantó. Me clavé con ese tema, como que siempre me ha gustado el tema social, el tema comunitario. Entonces, pues por ahí le seguí como digamos pro bono, como que no me dedicaba a eso, ¿no? O sea, era como un tema que me interesaba y ya está, ¿no? Y de ahí, cuando salí de la carrera, una amiga estaba trabajando en Bonafont, que es el tema de los ciegos. Y ahí ella me llamó y me dijo que si me interesaba entrarle y le entré al tema de los ciegos. En esa parte yo ya era psicóloga, ya estaba terminando de estudiar la maestría y ese tipo de intervención son personas ciegas de muy bajos recursos que no tienen acceso a salud, a alimentación sana, a muchas cosas, ¿vale? A rehabilitación. Entonces, lo que hace este centro se llama Asocibe, la asociación. Y Bonafont, por medio de Danone, hace como un proyecto social donde le ayuda a estas personas ciegas poniéndoles tarimas en el metro, así se les llama, son como tienditas de madera. Y las ponen fijas en el metro, ¿no? Hay permisos en cada delegación y todo esto para que puedan estar ahí. Eso ayuda muchísimo porque erradica muchos accidentes, ¿no? Como te decía, ellos están en movilidad. No sé si has visto personas ciegas vendiendo discos y como cantando en el metro. Claro. Bueno, las personas que ya tienen su tarima ya no tienen la necesidad de estarse moviendo y eso ayuda a que no se caigan en el metro, a 1000 accidentes que suceden en el metro. Bonafont les pide nada más que vendan agua, que sean exclusivos y ya. Entonces venden muchos litros de agua, te digo. Entonces es un proyecto social bastante conveniente, ¿no? Pero bueno, al final del día, de lo perdido lo recuperado, ¿no? Como claro. Que sí golpea esta parte. ¿Cómo es tu primer acercamiento, digamos, en esa situación hacia lo psicológico, no? Porque justamente, bueno, ahora me estabas diciendo, son personas de un nivel socioeconómico igual bajo, a lo mejor no tienen esta educación de la salud mental, que incluso, digamos, poniéndolo en años atrás, esto, aunque fuera cualquier tipo de nivel socioeconómico, la verdad es que no estaba como muy platicado, ¿no? O sea, como que apenas empieza, o hace pocos años empieza como a que tener mucho este auge de la salud mental, de procurar como que ir a terapia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese acercamiento de poderles dar como esta alternativa de terapia, digamos, a estas personas que se acerquen a ti, que te tengan confianza y de qué se trataba esta terapia, ¿no? ¿Cómo era? Claro. Pues fue complejo al principio. Sí era una población muy necesitada de salud mental, entonces cuando llegué a presentarme y hablé de lo que era la psicología un poquito, como que hubo varios interesados, pero hubo poquitos. Después ya tuve lista de espera gigante y estuvo muy padre porque la verdad hice muchísimo clic con la población. Cosa que no es fácil, la verdad. O sea, no me quiero ver acá muy sangrona, pero no es fácil porque la comunidad de ciegos todo el tiempo está bajo el riesgo de cualquier tipo de violencia, ¿sabes? Porque no tienen el control de entrada, porque no ven. Así de simple. Entonces, normalmente están a la defensiva. Entonces, entrarle a la comunidad es complicado. Lo que yo hice fue pasar tiempo con ellos. Estar en la asociación, no nada más como psicóloga. Ya después ejercí otro rol, además de ser psicóloga, que tenía que ver como con los talleres y la parte más social. Pero sí pasé tiempo con ellos, como conociéndolos a ellos, para ver de qué iba el tema, ¿no? Porque muy alejado de mi realidad. Y mucho en la psicología tiene que ver con la experiencia de vida. No todo, pero sí mucho, ¿no? Entonces sí era muy relevante como pasar tiempo con ellos en ese sentido. Me acuerdo que la primera consulta que di, individual, normal, en un consultorio clínico, yo apagué la luz y me vendé los ojos. Recuerdo bien que hice eso para poderme conectar de alguna forma, ¿no? Como entender de qué manera era estar en ese espacio sin mirar al otro y podernos conectar a partir de la voz.
Ya más adelante ya no fue necesario y ya hubo como una conexión importante con ellos en particular. Pero eso, o sea, tuve que explorar la comunidad desde cero. Como, no sé, alguna vez acompañé a alguno de ellos por el metro, ¿no? Cargué su mochila y, bueno, su bocinota en la que vendían discos y nos fuimos por el metro y yo los fui llevando y como por entender qué había de su realidad, claro, ¿no? Como para poder conectar cuando me hablaban de lo que implicaba su discapacidad. Uh-huh. Ahora, creo que aquí una de mis dudas principales sería cómo llegan estas personas a esta fundación o cuál es el acercamiento que tiene la fundación con ellos o quién decide quién tiene digamos, este tipo de servicio de alguna manera, ¿no? Pues Asocibe, esa es la AC, hay bien poquitas cosas para personas ciegas. No hay casi nada. Entonces las personas ciegas ubican hacia dónde ir. ¿Sabes? Como que se corre la voz y sabes que hay 2 o 3, ¿no? Claro. Había una que se llamaba Ágora, si no recuerdo, esta que es Asocibe. Y ahí, pues es una comunidad de personas ciegas que como que ofrecen como servicios en general, como de qué necesitas, llevan el tema de las tarimas. Ahí en las oficinas se pone un espacio como de talleres y rehabilitación, baile, hay un médico general, un nutriólogo, ¿no? Que fue lo que acabamos implementando. Pero las personas llegan ahí porque no hay de otra. Porque si no llegan ahí, no llegan a ningún otro lado, ¿sabes? O está eso, y pues creo que el colegio para ciegos del gobierno, pero no hay mucho más. Entonces, por eso. Ok, y por ejemplo, en ese caso, para ti, digamos, ¿cuál fue tu mayor reto? Híjole, miles. Sí. Ahí el mayor reto fue, eso, entrar a la comunidad, sentirme aceptada por la comunidad. Me costó trabajo. Porque, pues, o sea, además yo tengo muchos privilegios, ¿no? Y tristemente hay estigmas y se nota, ¿sabes? Sí. Entonces, llegar con mi voz privilegiada y como todo esto, pues claro que pone una barrera tremenda, ¿no? Entonces, de entrada eso, de construirme y pues entrar a la comunidad, que me aceptaran. Y lo otro fue no sobreinvolucrarme, que sí me pasó un poquito, la verdad. Pero no sé, como que se volvían mis pacientes, pero yo era amiga de la comunidad. Entonces, híjole, no sé, cuando una chica necesitaba un refri para la insulina, le di el refri. O sea, ¿sabes? Como le donamos un refrigerador, mis cuates y yo, o sea, ¿sabes? Y pues ahí ya te estás sobreinvolucrando, tú eres terapeuta. O sea, no puedes resolverle la vida a la gente, ¿sabes? Claro. Y eso lo fui aprendiendo sobre la marcha, pero sí te enganchas. Y eso justamente es lo que te quería preguntar, porque ¿cómo no? ¿Sabes? O sea, ¿cómo llegas a tener esta barrera para no poderte involucrar cuando estás viviendo experiencias súper fuertes, ¿no? Porque una cosa a lo mejor es, pues, o sea, si yo a lo mejor voy contigo a terapia y te digo, ay, no, pues no sé, es que fíjate que me cortaron o cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero si yo te estoy hablando de dificultades que van muchísimo más allá, que es como casi depende mi vida de, claro. Y o sea, y pues que no tengo dinero para sobrevivir, que me hace falta esto, o sea, que va más allá de, pues, una situación, digamos, normal de sobrellevar de alguna forma, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, digamos, es poder decir, bueno, yo no puedo hacer más de esto, ¿no? Muy difícil, es muy difícil. Ya después lo aprendes. Yo ahí estaba súper verde todavía, ¿no? Era una psicóloga bastante nueva. Entonces, pues empecé a tener como experiencia con violencia extrema. Ellos viven violencia extrema. Y luego empecé a ver que si no acotas el objetivo, te quemas. O sea, tú sola no vas a dar el ancho. Claro. Entonces, si no acotas a estoy aquí para la salud mental y ya está, te quemas y entonces ya ni haces nada. O sea, como gallina descabezada corres. Sí, porque, claro. O sea, oye, pero justo ahí también una de mis otras preguntas es ¿con qué frecuencia te podían acudir? Si ellos era como agendaban la cita o les tocaba como, mira, tú tienes martes y jueves agendado o hasta el próximo mes tienes nada más chance de 2 o 3 sesiones. O sea, ¿cómo funcionaba eso? Yo iba una vez a la semana, no es cierto, todos los días, de lunes a viernes, y también había una chica que se encargaba como pues, de la administración del lugar. Cuando yo no estaba, se podían anotar con ella y me pasaban la lista. Al principio yo les daba así abierto, yo iba al consultorio y normal, ¿no? Pero luego empecé a llenarme de gente. Los lunes ellos hacen una junta general donde se reúnen todos, son como 400 personas más o menos, en total toda esa comunidad de la AC.
Y yo iba y me presentaba y decía, hola, soy Maya y la salud mental y es importante y apúntense. Entonces empezaron a anotar y yo empecé a darles 2 meses de sesiones para ver cuál era el motivo de consulta y ya dependiendo de lo que yo considerara, iba viendo si alargaba más el proceso del tratamiento o no. Y así fuimos haciéndolo. ¿Y cuánto tiempo podían estar contigo o cuánto tiempo normalmente les tomaba la terapia? O sea, tuve pacientes que en los 3 años que estuve ahí estuvieron conmigo. Sí, dependiendo de cada situación. Y normalmente como, ¿cuál era el contexto por el que más acudían? O sea, como, ¿por qué razón? Pues mira, hay pues varios, sobre todo depresión. O sea, la depresión era lo que más se veía por ahí. Había un par de intentos de suicidio que se aventaron al metro. O sea, tuve el caso de una chica que se lanzó al metro y cayó ante su bastón. Y entonces no sé qué pasó, que por la electricidad de las vías la sacó. Que dices, ¿what? Entonces, claro. Bueno, trabajamos como eso, ¿no? Como el tema de la depresión, de las ganas de vivir, sobre todo sentido de vida. Esto. Había muchísimo corazón roto también. Mucho duelo de amor entre ellos. Y pues ya mayormente tenía que ver con eso, con qué voy a hacer con mi vida, cómo me voy a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, veía a muchas personas que habían nacido ya con la ceguera y veía a otras tantas que estaban débiles visuales, pero ya estaban por perder la vista. En esos casos había muchísima ansiedad y miedo a despertar y ya no ver, ¿no? Por ejemplo, claro. Aunque fueran las luces o las sombras o lo que sea que los agarrara a la tierra, por decirlo así, ¿no? Entonces, variaba, pero más o menos, si te lo digo en una cosa, sentido de vida. Sí. ¿Qué tan difícil supongo que debe ser ese proceso, no? O sea, de perder la vista. Porque tremendo. Una cosa es justamente acostumbrarte a algo que pues, ha sido siempre así. Pero supongo que perderlo, eso sí te hace perder como completamente pues el sentido, ¿no? La gana, o sea, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es mi siguiente? ¿Qué voy a hacer después? Y más por, supongo que el contexto también, ¿no? O sea, la dependencia de a lo mejor todo. Exacto. Para poder justo trabajar o estás acostumbrado a, no sé, a lo mejor muchos de ellos eran vendedores o... Sí, la mayoría de ahí tenían sus tarimas y estaban. Entonces, sí, hay en algún momento en el que son dependientes de algún familiar para poderse trasladar. Te digo que se tienen que aprender de memoria cuántos pasos, cómo se siente la calle para llegar a los lugares. O sea, no es como yo ahí llego, no. O sea, de entrada, ¿no? O sea, hay que aprender paso a paso dónde está el lugar, me lo tengo que aprender, alguien me tiene que llevar primero, como practicar varias veces y entonces ya puedo llegar solo, por ejemplo, ¿no? El tema como de habilidades para la vida, así se llama, como esa área de la rehabilitación, es prender la estufa, prender la regadera, aprenderte tu departamento de memoria, pero ahora si se te acaba la lana y ya no puedes pagar la renta, entonces tienes que cambiarte de lugar y volverte a aprender el lugar. Y, o sea, se vuelve como, pues muy complicado, como te decía, no estamos, o sea, como que la infraestructura del mundo ignora muchísimo esta discapacidad. Claro. Justo eso es lo que te iba a preguntar ahora, o sea, ¿qué tan preparado está, digamos, poniéndolo en un contexto un poquito más pequeño, Ciudad de México, ¿no? No. O sea, para una situación así. Porque como platicábamos hace rato, o sea, normalmente tenemos esta ideología o esta manera de pensar de si no hay nada cerca que me conecte a la situación o que yo lo esté viviendo, lo ignoro por completo, ¿no? Entonces, justo cuando estábamos platicando, porque incluso, digo, a mí me ha pasado, o sea, cuando empezamos a platicar al respecto, yo decía como, es verdad, o sea, digo, tienes el privilegio y el poder de caminar con tus 2 pies, de tener tus 2 manos, de tener tu vista, pero ¿y si la perdiera? O sea, ¿qué haría? Porque, pues... Justamente es eso, o sea, aprenderte todo el contexto y poder sobrevivir en un mundo que no está diseñado para ti. Claro, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces justo se hablaba un poco de la discapacidad de la ciudad para las personas ciegas, en vez de ellos son discapacitados para la ciudad, al revés, la ciudad está discapacitada para ellos, ¿sabes? Y es un desastre la ciudad, si me lo preguntas.
O sea, hoy en día hoy ya me fijo, ¿no? Como bien dices, ¿no? Como ya viví en eso, ya le presto un poco de atención a las cosas que hay. Y te puedo decir que en el metro hasta eso está bastante bien porque no sé si has visto que hay en el piso como unos carrilitos. Es para que ahí se enganche el bastón y ellos sepan por dónde ir, por ejemplo, ¿no? Luego hay ciertas zonas que tienen puntitos y eso es para que sepan que tienen que detenerse, ¿no? Pues hay ciertas cositas en el metro que sí, luego hay en los semáforos, pero solo en bien poquitas zonas de la ciudad para saber en qué momento pasan. Eso les pasa muchísimo, los atropellan cañón. O sea, es una de las cosas que más sufren. Pero bueno, están algunos lugares ubicas, que es como un pajarito. Uh-huh. es para ellos, ¿no? Y ya. O sea, no hay mucho más. Hace poquito escribí un artículo que se llama Mujer ceguera y acoso sexual, porque tuve varios casos donde las chicas chiquitas con ceguera eran acosadas sexualmente yendo hacia sus casas. Y lo que hay para denunciar está total y completamente dirigido a personas que ven. O sea, les pedían descripción de la persona, hazme el favor. O sea, llegan al Ministerio Público y, oye, quiero decir que me está acosando. ¿Y cómo se ve? Y es como de, ajá, ¿cómo se ve? Tú dime. O sea, claro. Absurdo. Y son cosas que ellas todo el tiempo están pues inmersas en esto, ¿sabes? No hay para dónde. ¿Y hay algún tipo de avance, algún tipo de solución? Pues no, ahora está lo del silbato que ya lleva unos años, que es como tocas un silbato para que la gente voltee a verte. Pero pues en realidad no. Imagínate una chavita de 16 años perseguida por un cuate que sí ve para ser acosada. Tiene todas las de perder, ¿me explico? Entonces, no nada más es infraestructura de que semáforos y carriles para el bastón. O sea, estoy hablando completamente de la infraestructura de la ciudad. Acceso a la salud, acceso a la seguridad, poder levantar denuncias, ¿sabes? Como braille. Hay bien poquitos lugares donde dan braille. No, y que aparte, o sea, fuera de la persona, supongo que... O sea, realmente no solamente la persona con la discapacidad tendría que saberlo, porque si tú te tratas de comunicar y yo no lo sé, o sea, ni siquiera sé cómo apoyarte, ¿de qué manera transmitimos esa comunicación, digamos, ¿no? Y acabas segregando a la comunidad, que es lo que sucede. Es lo que te digo, a SOCIVE, la comunidad de personas ciegas. Ya está. O sea, la interacción con personas que ven es mínima. Supongo que debe ser como... Con mi familia, con el núcleo cercano, ¿no? Sí, sí, sí. Y fuera de eso es todos nosotros segregados. Claro. Oye, ahorita que estabas diciendo justamente esto de las chicas, no lo había pensado, pero es muy importante. O sea, normalmente, ¿cuántas personas dices tú que tenías como pacientes? Yo vi fácil 200 en todo ese tiempo que estuve ahí. Como siempre, 70-30 de mis pacientes mujeres y 30 hombres, más o menos. Y había mucho al respecto sobre el acoso. Sí, mucho. Y personas que no eran de la comunidad, digamos, ¿no? Es que eso... No, entre ellos se protegen cañón. Cañón. Y es que justamente, o sea, ¿qué puedes hacer? Porque lo único que... Obviamente como familia, supongo que lo que haces es tratar de... Pues sí, o sea, de alguna manera protegerlos, pero al final de cuentas también los estás separando, ¿no? Para que no les pase nada y puedan... sobrevivir, pero eso no es tener un estilo de vida. No, es durísimo. O sea, alguno me platicó como de, es que quieren que vaya a una boda y yo no quiero ir. Y es como, ¿y por qué no? Y te diviertes. Y me dicen, no, a mí me sientan en una mesa y ya está. O sea, ¿no crees que me sacan a bailar toda mi familia y la pasamos bomba? No, hombre. Dicen, al final del día me dejan ahí. Porque entonces, alguien me tiene que cuidar, ¿no? Claro, entonces, como que no piensas en esas cosas, ¿no? Dices, bueno, va a la boda y baila un rato, pues ¿con quién? O sea, la familia baila con personas que ven y que es más fácil bailar y como porque así es lo cotidiano, ¿no? Y ellos no. Entonces dices, órale, o sea, en detalles tan pequeños en la cotidianidad es esto que estás mencionando justo. Y en esa forma, ¿cómo les dabas ese apoyo? O sea, ¿de qué manera, o sea, cuál era la manera de poder platicar y de darle ese sentido, digamos, ¿no? De sentir, supongo que una parte de la depresión venía de la ausencia de la pertenencia, ¿no? Justo. Pues ahí, en la misma comunidad, era esa pertenencia precisamente. Empezamos a implementar, por ejemplo, cursos de baile. Un par de amigos venezolanos míos los contratamos para que dieran clases de salsa y de lujo
aprendieron a bailar. Entonces a la boda este cuate llevó a una mujer ciega. Entonces ellos bailaron como pudieron en la boda, ya sabes, pero con las clases que les dieron ahí. Entonces, pues muy padre en ese sentido. Voy a hacer un paréntesis. O sea, hay una parte importante frente a los ciegos que tiene que ver con lo mal que la pasan, frente a la sensibilización, que es importante que suceda, ¿no? Claro. La sensibilización, pero hay muchísimas personas ciegas impresionantemente resilientes que tienen hasta doctorados, dan clases, se mantienen, no sé cómo le hicieron, de verdad, pero han logrado 1000 cosas, ¿sabes? O sea, incluso conocí a un chico que hace artes marciales y es como profesor de artes marciales y tiene ceguera total, ¿sabes? Entonces no quería como pasar de tema sin decir que hay muchas personas resilientes también, ¿vale? Que pueden, pues no sé, brincar cualquier obstáculo, no sé cómo, pero... Pero sí es muy importante justamente esto, ¿no? O sea, digamos que lo que estamos platicando ahorita, justamente como que estoy viendo todas estas partes o todas estas cosas que has visto o todas estas experiencias de las cuales hemos platicado anteriormente y cómo la fuerza de voluntad, si es que hay alguna manera de describirlos, yo lo llamaría así, o sea, como la fuerza de voluntad y justamente la resiliencia hace que puedas salir de las cosas más monstruosas e inimaginables que te puedas pensar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, sí, digo, en este momento estamos sentadas dos personas, digamos, podríamos decir privilegiadas, platicando de una situación que no es nuestra, afortunadamente, ¿no? Pero cuando lo puedes ver, lo puedes sentir, supongo que te transforma muchísimo la forma de pensar, no solamente de lo que hay más allá, que es tu mundo, porque a veces como que uno está muy acostumbrado y que supongo que no es malo tampoco, pero pues tú conoces lo que ves y lo que has vivido, ¿no? De pronto el explorar más el mundo y aprender de otras vivencias te hace darte cuenta de o sea, de tantas gamas de colores que existen, ¿no? Y aparte, supongo que esto también te hace más empático. Y eso es una de las cosas que como que de pronto carecemos, ¿no? De empatía y de poder entender que, pues, de lo cabrón que está el mundo, ¿no? Claro, claro. Y de que la gente, como decíamos hace rato, o sea, que la gente avanza y pues tú puedes estar muy mal, pero hay muchas veces que ni te das cuenta de lo que está pasando al lado, ¿no? Como tú me decías me parece el viernes que platicamos, que me decías como a lo mejor para ti, no sé, dar una moneda a un migrante que está pasando por ahí no te cambia absolutamente nada, pero esa persona sí. Total. ¿No? Y tú no sabes todo lo que ha pasado para llegar ahí. Sí. Porque, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a esa parte, pero sí me parece muy importante platicar eso, ¿no? Que lo que decías es importante dar ese mensaje de resiliencia. Que al final sí existe, está presente. Y a pesar de que sea un mundo de alguna forma tan egoísta. Claro, lo que pasa es que das por hecho, sobre todo los que tenemos privilegios, das por hecho. Entonces tú crees que la gente arranca desde el mismo lugar que tú y no. Y pensamos que, o sea, hay cosas que vemos obvias ante la manera en la que debemos de vivir, pero muchísimas de esas obviedades son privilegios y las damos por hecho. Y lo que pasa acá en estos espacios cuando yo me acerco, me da el guamazo de la realidad y ahí me doy cuenta que no, o sea, no está por añadidura ahí, no sale por generación espontánea las cosas. No puedes juzgar con la mirada de tu contexto al otro, porque no conoces el contexto del otro. Entonces, es bien importante tenerlo en cuenta. Y sí, genera empatía, supongo que es la palabra, empatía, pero pues es pensamiento crítico también, me parece como importante, ¿no? Ahora, eso justamente me lleva a otra pregunta, que sería, ¿cómo tomas la decisión? Porque supongo que, como me decías hace rato, o sea, el estar tan presente, tan involucrada, tan inmiscuida como en sus problemas y en lo que sucede dentro de
de esta población, pues también ha de ser muy difícil tomar la decisión de desprenderte, porque de alguna manera a lo mejor no se podrá seguir teniendo contacto, pero no es lo mismo ya no estar ahí. Sí, sí, sí. La cosa ahí es que tuve un pequeño problema con una persona que estaba como en el lado de Bonafont, que empezó a gestionar las cosas como no tan rectamente. Entonces ahí yo me empecé como a desanimar, podríamos decir, un poquito. Como que me di cuenta de, pues, el rol de los ciegos para Bonafont, ¿no? O sea, yo al final del día representaba a Bonafont. Y, o sea, que yo era la que estaba en la ONG trabajando todo el día en la AC, perdón. No estaba en las oficinas de Bonafont ni nada, yo era el vínculo, digamos. Pero empezó a haber ahí como cosillas raras porque la asociación lo que hace es que cada 3 años, si no me equivoco, hacen elecciones para ver qué marca grande se queda con las tarimas. Entonces votan ellos, las personas ciegas. Entonces compite Pepsi, Coca-Cola, Bonafont, ya sabes. Entonces ahí es el mejor postor, ¿no? Y obviamente se pelean porque imagínate cuántos litros de agua se venden al año en el metro. Entonces ahí dije como, qué raro. Esto está muy extraño, ¿sabes? Entonces, o sea, era quién le saca más provecho. Exacto. ¿No? Y ellos son cañones. O sea, las personas ciegas no son idiotas para nada. O sea, es como de a ver quién da más, ¿no? Como órale, ¿no? Sí. Entonces empieza ahí un rollito raro y a mí me ponen como a casi la campaña, ya sabes, de Bonafont. Y yo dije, Nel. O sea, yo tengo un rollo como muchísimo más personal con ellos. No me voy a poner del lado de Bonafont. Me vale, ¿no? Entonces tuve ahí un pleito importante con una y al mismo tiempo me llegó la vacante de Sorese. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Suelo ser así. O sea, soy una persona que no dura mucho tiempo en un espacio. Me aburro. Entonces, como que me gusta la aventura e indagar cosas. Entonces. Claro. Oye, pero justo, o sea, supongo que al final, fuera del trabajo en sí, decirles adiós. No, estuvo horrible. Algunos, porque supongo que sí, o sea, después de tanto tiempo y tantas horas de terapia y saber sus historias, digamos, desde lo más profundo, sí que se genera un vínculo, quieras o no. Claro. ¿No? Entonces, o sea, qué tan difícil es decirles adiós a ellos, más que al trabajo, ¿no? Pues estuvo fuerte porque fui a una de las juntas generales donde estaban todos y ahí les dije, como de, oigan, lamentablemente me voy a tener que ir porque, pues como saben, hay rollos acá institucionales no tan buenos. Pues la verdad estuvo muy padre porque todos se levantaron y me aplaudieron y estuvo como muy emotivo, la verdad. Y me invitaron a su cena de Navidad, entonces fui con ellos, entonces de manera más personal pude despedirme, ¿no? Todos tienen mi contacto, de pronto me paso por la AC para saludarlos y así, ¿no? O sea, ellos saben que estoy ahí para todo, entonces... ¿Hubo un momento que dijeras como, sabes qué? O sea, esto está muy fuerte, muy cañón para mí, como... Porque supongo que también el saber que no los puedes ayudar por completo, o sea, que puede ser una guía, ¿no? Pero que no puedes solucionar. O sea, hubo un momento ahí donde dijeras como es que... O sea, el no poder hacerme me frustra y si sé tanto mejor, ¿para qué sé? ¿Sabes? Pues sí. Precisamente creo que te conté algo en alguna de las cosas que te dije en la charla, pero tuve una paciente que fue justamente con la que me di el paseo por el metro con la bocina. Teníamos un vínculo bastante cercano. Fue muy chistoso porque con ella le di su sesión y era en la noche. Y salimos y le dije, te acompaño en el metro. Y me dijo, órale. Y le dije, yo te cargo unas estaciones tu mochila, porque ¿qué onda? Ya la traes pues todo el día, yo te ayudo, ¿no? Entonces me puse la mochila. Ella, o sea, es chaparritita y flaquitita, ¿no? Me puse la bocina, no sabes lo que pesaba, ¿no? Y le dije, ¿qué haces? Y me dicen, pues así estoy de fuerte. Y yo, bueno, vamos entrando al metro, vamos bajando las escaleras y de repente se va la luz. Se fue la luz en el metro y le dije, oh. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, se fue la luz. Y se empezó a reír y me dijo, ¿verdad? Ahora quién ayuda a quién, ¿no? Y me agarró ella del brazo y me dijo, ahora yo te bajo. Y yo, va. Y ella me guió hasta el tren, ya sabes. No sé, te cuento esta historia porque también obvio me dejó pensando mil cosas, ¿no? Como de, este mundo está ciego hasta que se va la luz, ya sabes, sí. Como todo esto, ¿no? Pero ella murió porque, por inanición, o sea, por falta de alimentación. Tenía principios de tuberculosis y tenía diabetes. Ella se dio cuenta que tenía diabetes cuando se quedó ciega a los 16 años.
Ahí hacemos énfasis en la falta de acceso a la salud para la gente. Es absurdo que una chava de 16 años se quede ciega por diabetes, porque nadie supo que tenía diabetes. ¿Qué nos deja pensando esto? ¿Sabes? Como, ok, bueno, eso por un lado. 2, se queda ciega. 3, no tiene para tener un refrigerador en su casa y guardar la insulina y tratarse la diabetes. Le da tuberculosis, no tiene manera de atenderse y muere de hambre. O sea, de hambre. ¿Cómo? O sea, alguien que yo veía todas las semanas, sentada enfrente de mí. ¿Cómo? ¿Cómo se va a morir de hambre? ¿Sabes? Uh-huh. Ese momento fue como... ¿Cómo? O sea, ¿cómo permití esto? Ya sabes, y te la echas como si fuera tu responsabilidad. Pero pues no es tu responsabilidad. O sea, al final del día te digo, aprendes y acotas, ¿no? Porque si no, te quemas, insisto. Claro. Y es esto. Uh-huh. Justo como decíamos, la capacidad y el privilegio de poder acceder a lo mejor a una clínica privada, etcétera, pues llega a sucederte esto, ¿no? Uh-huh. O sea, no te vas a dar cuenta hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Y hay una falta de información y hay una falta de accesibilidad que entonces ya cuando no hay nada más que hacer y esta costumbre, digamos, de que ya cuando literal la persona se está muriendo, entonces se trata. Y se trata entre comillas. ¿O no? Porque no hay... Exacto. O no hay la suficiente... digamos, capacidad para atenderlos, ¿no? Recurso. Ya, el recurso. Uh-huh. Sí. Es enorme el problema. O sea, es una cosa tremenda. Y sí necesitas que alguien que tenga acceso al gobierno o algo voltee y mire este espacio. Porque... Uh-huh. Y pues por esta ejemplo, chica, ¿qué? O sea, ajá, se murió ella. Y en ese caso, por ejemplo, esto, digamos, las asociaciones o digamos, el grupo de supongo que tienen algún tipo de vínculo para, ¿no? Pues no creas, ¿eh? O sea, ellos, como son AC, pues nada, lo que hicieron fue avisar a la familia, me avisaron a mí y ya. O sea, no es como que tengan recursos para pagarle el médico a la gente, no, para nada. Uh-huh. Yo llevé a un par al Ángeles, o sea, es lo que te digo, que te sobreinvolucras. Claro. Y vale, ¿no? Entonces, bueno, no, y en entonces realidad, nadie ve por ellos. Nada, lo que hicimos nosotros fue ponerles un médico general y un nutriólogo. Pero también son privados, digamos. Privado, todo, sí, pagado por Bonafont. Ajá. Es parte del trueque. Yo te doy tu médico, tu nutrióloga, te doy tu... Ese programa lo acabamos armando ya a la mera hora. Y tú tienes tu tarima. Tienes tu tarima. La cosa ahí es que es mucha gente, entonces se van rotando las tarimas. O sea, no es un trabajo fijo. Sí, claro. Son muchos, no hay 400 tarimas en el metro. Entonces, digamos que hay 200. Sí, pero tornando. Bueno, al menos eso también te da un propósito, digamos, ¿no? No, es buenísimo. Este proyecto tendría que estar súper magnificado y lo tendría que poner el gobierno, no Bonafont. Claro. Pero bueno. Sí, justo, porque aparte igual también, o sea, fuera de, digamos, fuera de la bondad y de la buena onda de una empresa privada, o sea, también está pues al final de cuentas no es responsabilidad, ¿no? Exacto. Y también, quieras o no en este mundo, es un negocio. Sí. Y no puedes no solamente ser... Dar y dar. Dar y dar, o sea, sí, ¿no? Y eso justamente tendría que venir de los derechos de la población dentro del gobierno, ¿no? O sea, esos son accesos que tendría que tener cualquiera por... ¿Estás de acuerdo? Sí. Derechos humanos. O sea, básico. Básico. Alimentación. Ay. Sí, poco denso, ¿eh? Poco denso, sí. Yo es que te lo juro, estoy tratando de procesar toda esta información porque sí me pone un poquito de malas, me frustra. Pues sí. O sea, porque justamente uno como que ahorita quiere salir y resolver el mundo, pero igual también, o sea, siendo realistas, como decía hace rato, o sea, ante la magnitud del problema, sí puedes hacer algunos cambios personales. Pero no puedes hacer mucho contra la maquinaria del mundo, ¿no? Sí, no. Sí, es como una ola gigantesca. Sí, pero claro. estos espacios hablando de esto, concientizando a la gente y ya está. Ahora, regresando a esa parte de, entonces te vas, decides un nuevo capítulo. Nuevo capítulo. Cuando llegas allá, ¿es más fácil? ¿Qué tipo de terapia dabas? ¿En Sorese? Ajá, ¿cómo fue?
Sí, sobre ese ¿Cuánto más... tiempo duraste también? 1 año, ahora te digo por qué. Sobre ese más fácil, sí, porque clínica dirigida al público en general, digamos, no a personas con violencia extrema, ¿no? Y muy importante para mí, porque fue el momento en el que me llegó el feminismo, digamos. Entonces me fue súper útil, ¿no? En términos de construcción, de amarme como mujer, de, bueno, mil cosas, ¿no? Que tienen que ver con el tema del género. Entonces eso a nivel personal fue muy importante para mí, ¿no? Me conectaron con esto y pues me sumé, ¿no? A la militancia y muy padre, ¿no? Con el tema del feminismo, las redes de mujeres, como toda esta parte tan relevante. Le cambiamos a la psicología, la psicología debe ser feminista o no será, recuerdo muy bien la frase, y pues hablábamos un poquito del rol de la mujer en este mundo patriarcal, digamos, entonces esa era un poquito la orientación de las sesiones, ¿no? Con las mujeres que venían. No sé, mujeres que decían que habían perdido el sentido de vida y el valor como persona por haber perdido su virginidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, no. Vamos a hablar de lo que es el patriarcado y lo que es en realidad la virginidad, ¿no? Entonces, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces se tocan estos temas en ese sentido. Y pues muy interesante, muy buenas amigas, muy buena comunidad, todo en orden ahí. Y de ahí me fui porque pues yo estuve aplicando como 6 años de mi vida a esta organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Moría por entrar desde hace mucho tiempo, pero creo que no tenía las herramientas y lo entendí muy bien ya llegando allá, ¿no? Pero justo ahí, cuando cumplí el año, me llegó el mail de Médicos Sin Fronteras y como es emergencia, no tienes tiempo ni para cerrar. O sea, te hablan, te hacen entrevistas 3 días, te dicen, pasaste. O sea, a mí me dijeron el viernes como, estás contratada, necesitamos que estés el lunes en Nuevo Laredo. Y les dije, ¿cómo el lunes? O sea, tengo que quitar un departamento, tengo que renunciar, tengo que referir pacientes. Tenía 60 pacientes en Soresa, imagínate. Tengo que pasar, o sea, no. Me dice, bueno, ven un mes, vuelves 2 semanas, resuelves y ya regresas en enero de lleno, ¿no? Esto fue el 1 de diciembre, por ahí. Entonces, pues ya, me subí al avión y me fui a Nuevo Laredo. Y este tema era atención para migrantes en la frontera norte y luego estuve en la frontera sur, ¿no? Durante el año. Ahí me gustaría hacer un paréntesis para explicarle a la gente, digamos, qué es Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque a lo mejor hay algunas personas que no sepan de qué va. Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización médica humanitaria que está en más de 70 países y tiene la función de acercar los servicios de salud mental y un poco de periodismo para informar en zonas remotas y lugares donde se están viviendo diferentes violencias, como puede ser guerra, ¿no? Situaciones bélicas, situaciones de movilización humana, situaciones de desnutrición, de violencia sexual, están por todo el mundo. Es padrísimo, son lo máximo, la verdad, yo los quiero mucho. Y pues nada, están en África, en Siria, en la Franja de Gaza, acá en México, en el Darién, que es el tapón selvático entre Panamá y Colombia, están en Honduras, están en muchos lugares, ¿vale? Y es eso, acercar la salud a lugares, lugares remotos donde no llega la salud, básicamente. Claro. ¿Y cómo fue ese primer acercamiento? Digamos, llegas y ahora, o sea, ¿te enfrentas luego? Llegué y me enfrento luego. O sea, luego te meten al ruedo. O sea, ahí no se van por ninguna... Ahí despacito a ningún lado. O sea, de entrada llegué, me dieron mi chaleco y primero yo llegaba muy nerviosa porque dije, ¿por qué estoy volando a Nuevo Laredo con alguien que no he visto? O sea, todo fue por teléfono. Dije, no voy a hacer trata de blancas esto y yo ya voy a amanecer en Bosnia. O sea, sí, claro. Bueno, ya llegué y dije, ¿qué onda? Y de repente ya vi ahí a 3 con su chalequito y me da risa porque pues ahora ya los conozco muy bien y los quiero mucho, ¿sabes? Pero me acuerdo que los vi a los 3 y yo dije como, ¿y estos qué? ¿No? Y era mi jefa, Olga Lucía, que es lo máximo, que es colombiana, y pues otros cuates, ¿no? Y ya llegamos y nos llevaron a la casa. En Nuevo Laredo no renta cada quien su espacio. Todo el equipo vive en una casa por seguridad, porque es una zona muy insegura. Entonces tienes muchas reglas, ¿no? Entonces compartes cuarto, compartes todo, ¿no? Compartes la casa completa, ¿no? Y tienes como delimitadas ciertas zonas con colores, ¿no? De la ciudad. Entonces la zona azul puede salir, la zona verde más o menos, la zona roja, la amarilla acompañado y la zona roja ni de broma. Y aquí todo era rojo, menos una calle.
que era hacia el Oxxo. Ibas al Oxxo y regresabas y ya. O sea, no podías estar afuera porque tenías peligro de que hubiera fuego cruzado, porque está Sedena dando vueltas por todo Nuevo Laredo y está el Cártel del Noreste dando vueltas por todo Nuevo Laredo. Ahí los ves. Fuego cruzado es... Que se topen y empieza la balacera. Tremendo. O sea, ¿Te yo tocó? llego, sí me tocó. Me tocó y me bulearon todo el año porque se supone que tienes que saber reaccionar en situaciones de emergencia y yo es el ridículo de mi vida. Pero bueno, porque te explican que tienes que buscar doble muro primero, ¿no? O si estás en la calle que te tienes que poner la llanta de adelante, pecho tierra, lo más embarrado del piso que puedas, ¿no? Y en la casa tienes una zona de seguridad. O sea, imagínate, yo llego y me dan este curso, ¿no? De, si hay balazos, te tienes que lanzar la llanta de adelante y yo así, ¿qué? O sea, claro. y sí, ¿no? Pero estábamos en casa y empezó la balacera afuera. Entonces había que correr a la zona de seguridad y yo como que subí y bajé las escaleras 3 veces. O sea, no. Y mi jefa me veía como, ¿qué haces? Y yo buscando el doble muro, como loca, ya sabes. Y muerta de risa me dice, ven, acá está el doble muro, tranquila. Ellas ya súper hechas, ¿sabes? Y yo pues fue mi primera experiencia, ¿no? Entonces, claro, no, imagínate, ¿no? Yo no sabría qué hacer. Sí, sí. Bueno, ya sabes, busca doble muro. Doble muro. Sí. Oye, y entonces, ¿pero qué hacías tú ahí en Nuevo Laredo? Literalmente yo iba a los albergues de migrantes a dar terapia, literal. Ahí es una modalidad que se llama One Shot Therapy. Es una terapia de una vez, porque es población flotante. Entonces es en emergencia, porque la gente va de paso, ¿no? Entonces escuchas a la persona y tienes como ciertos objetivos claros que tienen que ver con escuchar lo que te está diciendo la persona para que drene un poco, hablar de si ha vivido situaciones similares en el pasado para que recuerde que ha podido con esto, ¿no? Regalarle alguna herramienta que se lleve como algún ejercicio de respiración, un diario emocional, le das el cuaderno, como cosas donde puede drenar emociones y un poquito del plan de vida en el futuro, ¿no? Voy a llegar a Estados Unidos y ¿qué? ¿No? Por ejemplo. O si me topo tal circunstancia, ¿qué voy a hacer? O voy a llegar y voy a buscar a qué familiar, en dónde, ¿sabes? Como este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, mucho también tiene que ver como con intervención en crisis, Sí, como de poner el orden al caos, porque los migrantes viven violencia extrema. Diario. O sea, pero extrema en mayúsculas, o sea, ¿sabes? Entonces, pues eso, es como intentar erradicar un poquito el trauma. Y digamos, por ejemplo, es que, o sea, estoy tratando de imaginarme lo que es, porque, no sé, o sea, cuando tú llegas y empiezas a dar estas terapias de una sola vez, ¿la gente tiene la capacidad de abrirse en ese rato que tenés? ¿O es como, que, o sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar contigo? No, sí, sí. O sea, primero cuesta trabajo. Haces una charla todas las mañanas. O sea, hazte cuenta. Tú estás en la mañana y haces una cosa que se llama el punto info, todas las mañanas. Se conectan todos los pares, así se llama, como el punto de atención remota de la República Mexicana. Y todos platicamos sobre qué onda con la seguridad en los puntos en los que estamos. Y de ahí te subes al coche y te vas al primer albergue. Bajas, llegas al albergue, llamas a todos los migrantes y les dices quiénes somos, ¿no? Todos los días. Y entonces el médico explica lo que hace el médico, el trabajador social explica lo que hace el trabajador social y la psicóloga explica lo que hace la psicóloga. Entonces ahí medio que reclutas gente un poco. Son mucho más renuentes a la salud mental que a la salud física. O sea, el médico tenía una fila de 40 personas y yo una fila de 6, ¿sabes? Sí, claro. Pero bueno, son 6 horas. Entonces, bien, ¿no? Ya que están formadas, las personas entran y se van y te cuentan su historia de vida, ¿sabes? Y les das una relajación y les das herramientas y de verdad que se vuelve un lugar como muy completo. ¿Sabes qué? Algo que me llamó mucho la atención ahí con los migrantes, a pesar de escuchar toda esta cosa espantosa, al principio me entró una crisis de no sirve de nada lo que estoy haciendo. O sea, ¿de qué va a servir una hora de intervención? ¿De qué? Ya sabes, aunque la amígdala tiene repercusiones y entonces evitas estrés postraumático, y órale, orgánicamente tiene su explicación, pero así como sensorialmente está complicado palparlo en un lugar tan complicado, ¿sabes? Entonces encontré una palabra un poco cursi, pero que lo es todo en este espacio, que es la dignidad. Los migrantes, o sea, les roban la dignidad. ¿Por qué? Porque no tienen nombre, porque no tienen nada, son migrantes.
Se convierten en personas migrantes que no tienen ni papeles. O sea, si encuentran una fosa de migrantes, pues 36 migrantes. ¿Sabes? O sea, se pierde quién eres. Ese espacio terapéutico que yo les regalé era un espacio de dignidad. Un espacio donde yo los miraba a los ojos, escuchaba su historia, les daba sentido a su historia, les daba nombre a su historia y ya, ¿sabes? Y eso es lo más relevante de esa chamba en ese espacio como tal, de la salud mental. Eso es lo que más aprendí de ahí, de estar con ellos. Y es que si lo pones así, o sea, definitivamente, ¿no? Porque justo es como se pierde en el contexto de la historia quiénes son, qué hacen, o sea, porque quién los lleva hacia allá, cuáles son sus gustos, cosas muy mínimas, ¿no? O sea, que su color favorito, o sea, nada. Total. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y ahí está lo que te digo de lo que damos por hecho. Algo tan básico como la dignidad, que es, ¿qué comida es tu favorita? Ajá. Todos lo damos por hecho, ¿no? ¿Y qué pasa si te la quitan? A que nunca lo has pensado, ya sabes, como, ¿qué es la dignidad? ¿Qué pasa si de pronto te quitan la dignidad? Bueno, entonces claro, podemos pensar desde otro sitio, ¿no? Porque incluso, o sea, supongo que esto también para ti tendría que haber una manera de drenar toda esa información, claro. ¿no? Porque yo digo, bueno, obviamente tú eres una profesional, pero si a mí alguien, o sea, si yo tengo aquí una fila de, aunque sean 5 personas y me empiezan a contar cosas tan terribles. Sí. De alguna manera me va a impactar, ¿no? Y cómo yo llego a mi casa y a comer un cereal, siquiera, ¿no? A ver la tele. Ya. Y ya. ¿No? Porque, y más cuando, justo, o sea, cuando ya le pones una cara, cuando ya sabes su nombre, cuando sabes cuántos años tiene, que tiene una mamá que lo está esperando del otro lado o algo. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo te puedes sentar tan tranquila y decir como, bueno, ya. No. ¿Qué sigue? Pues es dificilísimo. O sea, eso es lo primero que te sucede, ¿no? Tu equipo de trabajo se vuelve como tu red. De pronto te emborrachas con ellos en la noche, claro. Ya sabes, como el caso de hoy estuvo tremendo, ya sabes. Y luego te pones a pensar lo sencillo que es cerrar el consultorio y irte a emborrachar con tus cuates y no ser tú la persona que está viviendo esa realidad. Es tremendo, pero de pronto te das cuenta que eres un ser humano, que estás parada en cierto escenario intentando hacer un trabajo. Esa es tu conclusión, ¿sabes? Donde la cosa se vuelve menos heroica, porque luego los voluntariados están como súper romantizados, de yo, el blanco occidental, salvándolos. Y una vez que llegas, dices, órale, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto vas a hacer? Nada. O sea, ¿no? Más allá de justo de yo vine a solucionarte la vida, ¿no? Ajá. Porque supongo que eso también, y no sé qué tan frecuente es, pero yo creo que mucho, llegar con esta capa de que ya llegué a solucionarles la vida, ¿no? Y que te das cuenta que lo que haces, pues igual sí puede tener un impacto, pero a lo mejor nunca lo vas a saber. Y después que también se perderá en la historia de los siguientes días de la caravana lo que pudiste hacer, ¿no? Sí. Y no te puedes ir con ellos, o sea, y también tu plática o este momento, pues a la siguiente situación de peligro extremo, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Cómo es para porque supongo que a lo mejor no solamente para ti, sino para todas las personas con las que vivías en esa casa, supongo, llega un momento en el que dicen como que poner los pies en la tierra, ¿no? Sí. Y saber quiénes son realmente. Pues sí, o sea, de pronto hay ejercicios, ¿sabes? Como para volver, ¿no? O sea, sí hay intervención psicológica para nosotros también. Hay unas cosas que se llaman, por ejemplo, trauma vicario, que es, hazte cuenta, está muy técnico, pues, pero lo que te da cuando te da estrés postraumático por vivir un trauma, a ti como acompañante de esta persona te da lo mismo por estar escuchando como tanta cosa, ¿no? Porque se vuelve real, ¿no? Entonces tienes que hacer ejercicios como de prevención, como meditación, ejercicio, charlas, tienes que chambear en ti, porque si no, te quemas otra vez. O sea, es muy, muy, muy factible que te quemes, ¿sabes? Justo ahorita estoy haciendo eso, o sea, estoy en un proyecto que se llama Cuidando a quienes cuidan, con la Universidad Veracruzana, para los que trabajan en los albergues de la ruta migratoria de Veracruz. Pero ahora mi atención va dirigida a los cuidadores, a los psicólogos, a los médicos, al staff, no a los migrantes, sino ahora a los profesionales que están ahí. Justo por eso, porque ahí hay otro lag bien importante. Sí. Hay otra falta, un hueco gigante
para atender bien al migrante, ¿sabes? Claro, ¿no? Porque aparte si yo estoy mal, ¿cómo te voy a ayudar a ti? Listo. ¿No? Y aparte supongo que también se puede llegar a dar esta rotación también, ¿no? Fuera de solamente como del migrante en sí, de la gente que va y los ayuda. Totalmente. Porque no supongo que no es una vida que puedas llevar muchísimo tiempo. Sí, te van moviendo de misión y no sé. Sí, que pierdes también muchas cosas tú al tratar de ayudarlos. Pues yo lo viví muy solitario. No sé cómo no te puedo decir que toda la gente que esté en MSF lo viva solitario. No quisiera meter ahí la manota, pero yo lo viví solitario. ¿Por qué? Es fuerte. Pues porque estás tú contigo, tu equipo rota todo el tiempo, ¿no? Porque los mueven de proyectos. O sea, yo estuve 6 meses arriba y 6 meses abajo, por ejemplo. Entonces estuve en un nuevo equipo, ¿no? Las personas están en movilidad. O sea, no echas raíces, ¿no? No haces como comunidad, no. Entonces es difícil. Y eso que acabas de decir son dos cositas que dijiste que supongo que se vuelven como un mantra, digamos, ¿no? Porque el hecho de ponerles un nombre los hace reales. Porque ahorita, por ejemplo, todas las personas que estamos aquí sabemos que existe la situación de los migrantes. Sabemos que la situación es urgente, ¿no? Sabemos que hay muchas personas que necesitan ayuda, pero no las conocemos. Pero no sabemos cómo se llaman, pero no sé quién es. Entonces, como que les pongo un nombre y una cara a todas estas personas que están ahí. Y si yo llegara a conectar con una, ¿qué pasaría si el día de mañana me entero que donde estaba ya se murieron todos? ¿No? Y ahora justo el hecho de sentirte que no perteneces, supongo que es una de las cosas, claro, de las cuales más solo te puedes sentir. Porque no hay nadie que te ayude, no hay nadie que te apoye y no perteneces a ningún lado. Claro. Estás ahí volando. Ahí volando. Sí. Y tanto para ti como para las personas que están. Sí, para todo. Es complicado. Y el tema de la migración es súper polémico porque como siempre se mete la cucharota de la economía y la política y se nos olvida lo humanitario, ¿no? Que a mí me parece que es lo más relevante. O sea, para mí el tema de la migración toca 3 temas: economía, política y mundo humanitario. Y el mundo humanitario no lo pelamos. La política y la economía y cómo afecta la migración y el número de gente y entonces la violencia y dónde está la gente como humano. Sí, o sea, claro. ¿dónde están? ¿No? Como sí, y es lo que decías hace rato, o sea, justo. Sí, Uh-huh. O sea, y es lo que te estaba diciendo, ¿no? Pues sí, nosotros sabemos la situación porque lo ves en las noticias, ¿no? O sea, 30 y tantas personas que iban en un tráiler que se ahogaron porque venían y llegaron allá y, bueno, pues, y lo que significa eso para un gobierno y el otro y el hecho de saber de dónde provenían estas personas, etcétera, políticamente hablando. Son estadísticas. Son estadísticas. Y yo, imagínate cuántos de mis pacientes llegaron a Estados Unidos. ¿Cuántos de esos chavos con los que yo platiqué están muertos en una fosa ahorita? Seguro. O sea, ¿sabes? Digo, sé que se oye muy crudo esto que estoy diciendo. Claro. Pero, ¿qué onda, no? Con esta gente. Entonces, me parece tremendo, ¿no? Luego la xenofobia de los lugares. ¿Por qué migran? ¿Por qué migran? Porque están huyendo de violencia extrema. Están huyendo de asesinatos, de violaciones, de muchas cosas que no tienen que ver ni siquiera con la lana. Antes era el dinero. Ahorita es violencia extrema en sus países de origen. Tú también te irías corriendo. También te irías corriendo, te lo juro. Y eso justo es algo que me gustaría preguntarte. O sea, ¿cuál era? ¿Qué buscaban? ¿Por qué se iban? O sea, ¿cuál era el trasfondo de la historia, digamos, que te contaban a ti? La mayoría de las personas que están migrando salen de una situación de violencia extrema de su país, por ejemplo. El tema de la Mara Salvatrucha, que ahorita está en auge por Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, que es el que los está persiguiendo. Todos están yendo a Honduras aparte, entonces Honduras está todavía peor. Pero bueno, en Honduras está la situación de la Mara Salvatrucha, que digamos que es como pues una pandilla gigantesca, ¿vale? Gigantesca. Que pues como que tiene tomado un poco Honduras, por decirlo así. Entonces llegan con las personas y les piden, como aquí en México la deuda de piso de los narcos, que te piden cierta renta, digamos, mensual. Allá se le llama impuesto de guerra. Y te piden, ¿no? Así me tienes que dar 30,000 lempiras, que es la moneda de Honduras,
cada mes para que yo no te cierre el negocio, para que no te mate, para que no tal, ¿no? La gente es de súper bajos recursos, no llegan a las 30,000 empiras ni de broma. Entonces los dejan sin casa, los matan, les matan hijos, les violan hijas, les queman los negocios, ¿no? Ese es el principal motivo. Entonces la gente sale huyendo y les dice, lárgate de aquí. Entonces se van corriendo y la idea es, porque tienen familiares en Estados Unidos, pues es llegar a un sitio donde puedan pedir refugio. Ahora se salió tanto de control el tema de la violencia en Honduras que no nada más quieren llegar a Estados Unidos. Muchísima gente llega a México y se queda en México. Hay una comisión que se llama la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la COMAR, que está otorgando muchísimos refugios en México a personas migrantes. Entonces ya no nada más es como este American Dream, ¿no? De llegar a Estados Unidos. Es como encontrar un espacio donde pueda vivir con mi familia. Uh-huh. Entonces quedarse no es opción. Uh-huh. Uh-huh. Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? También hay situaciones como en Haití, por ejemplo, de cosas naturales, ¿no? Como un huracán que llega y destroza un pueblo, entonces no hay recursos, entonces se mueven para buscar recursos, ¿no? Otro boom que está cañón ahorita es África. O sea, yo tuve pacientes de Eritrea y del Congo en Nuevo Laredo. Migran en el Atlántico, hay como tráfico de personas por los barcos de carga, llegan a Brasil y caminan de Brasil a Estados Unidos, caminando. Yo conocí gente y atraviesan un lugar que se llama el Tapón del Darién, que es la selva, la frontera entre Panamá y Colombia, que es muy peligrosa. Ahora hay una misión de Médicos Sin Fronteras ahí. Una amiga mía la abrió, bien valiente ella, pero ya ahí saliendo del Darién, porque imagínate lo que es esa selva. Pero bueno, logras cruzar la selva y subes México todavía y llegas. Y ahorita que dijiste lo de la resiliencia, me acordé de un cuate que platiqué con él que era de Eritrea. O sea, yo en mi ignorancia no sabía ni dónde estaba Eritrea. No, ni yo sé. Como hasta allá de África. Ajá. Y cruzó todo y luego cruzó el Atlántico y luego subió caminando y me contó del Tapón del Darién y le dije, ¿qué onda con tu fortaleza? O sea, ¿me puedes explicar el nivel de fortaleza? Se empezó a carcajear y me dijo, ¿mi fortaleza? No, eso es Dios. No soy yo, ¿sabes? Y me trajo a Dios, ya sabes, me dijo como, es Dios. Y yo, ¿cómo? O sea, neta, todo este esfuerzo que has hecho se lo atribuyes a un Dios. Y me dijo, sí, claro. Si no, ¿cómo? ¿Ok? Entonces me llamó mucho la atención el rollo de cómo es que se mueve esta gente, desde dónde las creencias, Dios, lo que significa Dios en estos escenarios es un rollo tremendo, ¿sabes? Que me parece muy interesante. Entonces, no, claro. Y es resiliencia, lo mismo. Sí, encontrar algo, ¿no? Sí. Más allá de ti. Que te pueda ayudar a sobrepasar todo eso. Sí. No, bueno, es que yo estoy, o sea, en shock porque justo, o sea, es que no me imagino de Brasil caminando. Sí. ¿Cuánto tiempo es? Pues 1,000 meses, o sea, se echaron como 6 meses. También platiqué con una señora embarazada y bebé, africanos también. Toda la familia. Venían caminando, llevaban como 6 meses viajando por todo América para arriba. Y llegan a un albergue ahí en Nuevo Laredo que es específico de extracontinentales, así se le llaman Médicos Sin Fronteras, pero son personas que vienen de otro continente. Y ahí estaban. Sí, loquísimo. Te digo, entonces yo llegué con ínfulas de quién sabe qué y acabé con ínfulas de quién sabe qué otra cosa. Sí, claro. Muy diferente. Sí, no. O sea, no, es que sí es una cachetada de realidad. Sí, claro, no tienes idea de nada. No. No, porque justo lo que te decía, o sea, tú vives en tu burbuja de cosas que a lo mejor sí, o sea, obviamente no vas a comparar un dolor con el otro ni las circunstancias con las de otras personas porque pues, o sea, igual digamos aquí te tocó vivir y pues también lo que te tocó pues lo que sea que te haya puesto en ese momento, ¿no? Pero es que la información, la capacidad de ver otras vidas, lo es todo. Sí. Porque también te pone muy presente en lo que realmente es este mundo. Ay, o sea, de verdad, mira, yo estoy así como que no me la creo porque justo, o sea, yo me pongo a pensar en qué podría yo decir, digamos, para alguien en una situación así de urgencia, digamos. Pero a lo mejor y viene mucho también de la persona, ¿no? Como que sacarle
esa fuerza que ella trae. Ujú. Como conectarlo con ese punto, a lo mejor como decías, ¿no? De Dios. O sea, Ujú. si tú tienes algo ahí que te mueva para poder seguir Ujú. y no, nadie te decía como me quiero quedar, o sea, ya no quiero seguir. Sí, claro, miles, miles. O sea, miles querían morir, miles querían ya detenerse, otros tenían miedo y querían volver, aunque eso implicara morir. No, muchas cosas. Entonces ahí resignificas todo, tu vivencia. ¿Para qué es esto? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué decidiste salir? ¿Quién está allá? O sea, ¿sabes? Y entonces haces todo un plan de vida, pero pues ahí te atoras un rato con la persona y lo ves 3 días seguidos, ¿no? Y le dices, no te vayas, aguanta. Entonces le das un tratamiento un poco más largo, pero sí, claro que muchísimos querían tirar la toalla. Claro, ¿Y por qué no? no sé qué contestarte. O sea, Claro. la esperanza, Dios, no lo sé, la opción, la curiosidad, el miedo también. Ujú. ¿Solos? La mayoría estaban. Muchos solos, muchas familias. Eso incrementó, fíjate, yo que empecé en el 2012 con este tema, veía muchísimo hombre solo. Y ahora vi muchísimas familias y muchas mujeres solas con sus hijos, que ellas se enfrentan a 16 cosas más complejas, ¿no? Entonces, Sí, ujú, me imagino. ujú. Sí, pues sí, como Abuso. siempre. Sí, claro, abuso sexual, todo. Secuestros de sus hijos. Los secuestran a todos. O sea, eso sí, los migrantes en México los secuestran. O sea, los narcos hacen o tráfico de personas o extorsión. Les cobraban en Nuevo Laredo $8,000 por persona de rescate. Ajá, así de absurdo. Entonces, bueno, pues los familiares en Estados Unidos se ponían como locos a vender todo y ya. Y así los soltaban, pero $8,000. ¿Y sí? No. Pues sí, a varios yo conocí que sí lo soltaban. Ujú. Y otros desaparecen. Tráfico. Ujú. Y ya quién sabe. Sí. Ujú. Conocí a un niñito de 5 años con un moretón aquí, de un cachazo. Pla. ¿Qué tienes que tener en la cabeza? O sea, Ujú. ¿para qué o qué? Pero bueno, es una situación tremenda. Y es eso, y la migra mexicana es un asco también. ¿Por qué? Porque los secuestran, los extorsionan, están coludidos con el narco, o sea, es espantoso. O sea, por ejemplo, esto que te decía de las mujeres, hay un tipo de violencia sexual que se llama coaccionaria, que es cuando les piden a cambio sexo por te dejo pasar o no te deporto si tienes relaciones conmigo, ¿no? Entonces llegan las mujeres con culpa de tuve relaciones con alguien en vez de me violaron. Claro. Entonces hay que hacer la psicoeducación frente a la ver, no. O sea, Sí. esto es una violación sexual que tiene que ver con abuso de poder y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Por ejemplo, esa no se nombra mucho, por ejemplo, Ujú. pues por las implicaciones que tiene. Sí, Pero, claro. o sea, ujú, Y aparte, ¿cómo? ¿Y luego qué? ujú. Mm. O sea, justo. No sé, y esto igual me gustaría preguntarte, es, porque por ejemplo, poniéndolo en esa parte, en ese sentido, ¿qué tan, qué tan bueno es, digamos, darle esa connotación a la situación, ¿no? Porque a lo mejor si yo lo pienso como, ay, no, es que tuve que, y al enterar o al procesarlo y saber que me que fui abusada sexualmente y que luego me lleve esa información, ¿qué hago con eso? Pues es que poderle regresar la responsabilidad al victimario Ujú. sana, Sí, ¿sabes? claro. Bueno, justo. Entonces desde Que ahí llegaran con culpa y se fueran ajá, sabiendo que son víctimas son víctimas. que sobrevivieron a tal cosa. Pues es que es toda una terapia, ¿no? Es que tiene que ver con el retomar el control y es todo un tratamiento en realidad, pero bueno, ahí Ujú. en esos momentos pues sí es toda una charla, ¿sabes? Que tiene que ver con ser mujeres, con lo que implica la violación, con en qué nos convertimos, en nada en realidad, pero muchas personas creen que sí. No sé, o sea, es un tema gigantesco, pero sí regresarle la responsabilidad al otro sana, definitivamente. Incluso para ti, supongo, bueno, para las personas que hacen este tipo de trabajos, o sea, el hecho de a lo mejor ir con la idea de que yo voy a ayudar y yo voy a salvar, pero muy probablemente también te estás poniendo, más bien vas a ponerte más en riesgo de lo que puedes ayudar. Ujú. Sí, sí, total. Estás ahí en el terreno durísimo. Que es una chamba, o sea, es lo máximo, no cambio por nada lo que viví, ¿eh? De verdad. O
Fue increíble, fue un aprendizaje cañón, crecí como profesional tremendamente, me dio mucho pensamiento crítico. Tengo un amor muy especial por la comunidad migrante, muy especial. O sea, no lo cambié por nada, definitivamente. Aunque sí me quedé medio loquita, pero... No, pues es que ¿quién no? O sea, yo Pero no me estoy importa, al vale la borde de... pena. No, es que yo te lo juro que estoy Ya sé, te voy a dar colapsando. terapia terminando. Sí, estoy colapsando. No, pero te lo juro, o sea, es importante. Sí, Porque una, digamos, a lo mejor una charla tan simple entre tú y yo, que a lo mejor, o sea, digamos, personas que están fuera de que tú lo has vivido, pero a lo mejor de otra forma y yo no tengo ningún tipo de contacto con, te golpea. Ahora imagínate el hecho de tener que ser tú la persona que... Y es lo que decías de la dignidad. Es, en un segundo te puede cambiar la vida. Sí, bye. ¿Y qué vas a hacer para sobrevivir? Y todo lo que tendrías que pasar para poder llegar a donde quieres y encontrar esa fortaleza que no sabes ni de dónde la agarras, ¿no? Y ahora verlo desde el otro lado de la moneda. Y decir, yo a lo mejor en mi pueblo o en mi casa era esta persona. Y 3 meses después, buscando otra vida, me convertí en nadie. De pronto. Así. Y a nadie le importa. A nadie le importa. Es increíble. Todo el mundo es, ¿por qué migran? Sí, en todas las cenas. Regresé a Médicos Sin Fronteras y todo el mundo, es que eso les pasa porque migran. Y es como, ¿perdón? Claro. Cállate. Sí, Sí, con claro. todo respeto, cállate. No, y es que aparte justo, o sea, pon la situación en cómo estamos. Y es lo que decías, o sea, sí, a lo mejor en algún momento fue el sueño americano. Y ahorita tal vez es ni siquiera, a lo mejor ni siquiera me quiero ir. No, nadie. Es migración forzada. Nadie. Me muevo porque me tengo que mover. Porque Todos si me quedo, me nosotros, muero. por la mitad, migramos. Te lo juro. Sí. Estoy, no sé, o sea... Sí, son temas tremendos. Sí, son temas muy fuertes. Sí, y que de verdad, justo yo, como decía en el principio, o sea, son cosas que uno tiene que reflexionar, definitivamente. Puede que no te golpee a ti directamente, pero tú no sabes las historias de las personas. Sí, así es. Y el día de mañana, al menos, o sea, supongo que lo que yo me quedaría es el día de mañana pensar más bien o doble vez el día que alguien cruce mi camino. Exacto, sí. Y como te dije ese día, si encuentran migrantes en la calle, denles dinero. Sí lo van a usar, en serio. Y bien usado. Sí. Sí, porque, o sea, eso, ¿no? Que justamente es muy importante. O sea, tú lo ves desde dentro de tu privilegio y es como, ay, ¿para qué lo quiere? ¿En qué lo va a usar? ¿No? No tengo. Sí. Es como se va a drogar y es como, bueno, uno, a ti que te importa. O sea, por algo te está pidiendo dinero, pero bueno. Y dos, es como voy a fomentar la limosna y el sistema de limosna. Y es como, no, tú dando dinero no vas a fomentar la limosna, hermano. El sistema fomenta la limosna porque hay gente en necesidad, ¿sabes? Entonces, si no le quieres dar a nadie, está bien. Pero a los migrantes, así que diga, vengo de Honduras, échale el guante. De verdad que te lo va a agradecer. Porque le sirve para el viaje, para darle comida a su familia. Y es genuino. O sea, lo he visto. Entonces... importante. ¿Qué crees que sería lo más importante con lo que la gente debería quedarse de todo esto? Híjole. Lo más importante, pues uno, que no juzguen al migrante, que respeten, ¿no?, a las poblaciones vulneradas en general, que no entendemos ni un poquito de su contexto. El contexto sí delimita muchísimo de las acciones de la gente. Entonces no juzguen tan rápido, no juzguen tan fácil. Ayuden lo más que puedan. O sea, yo no soy nadie para decir esto, ¿no? Pero me parece que es importante que todos tengamos un poquito estas ganas. Y pues ya está, ¿no? Acuérdense que la dignidad no... Pues no, te la pueden quitar rápido. Claro. Entonces valórenla, ¿no? Sí. Eso, yo creo que justamente si algo te enseña la vida es que en 3 segundos te puede cambiar. Tú no sabes quién vas a ser el día de mañana si tú necesitarás esa ayuda. Así es.
¿Qué sigue para ti ahorita que me estabas diciendo justamente del proyecto que tienes en Veracruz? ¿Me podrías contar un poco de eso antes de irnos y qué estás planeando? Claro. ¿Hacia dónde vas? Pues ahorita te digo, estoy dedicada primero que nada a mi clínica normal, ¿no? A mi consultorio. Y a la par estoy colaborando con la Universidad Veracruzana. Llevamos año y medio, creo, más o menos, de proyecto. Colaboro con el Departamento de Voluntariado de la Universidad Veracruzana, que está ahí en Jalapa, y tienen como mucho contacto ellos con toda la ruta veracruzana de migrantes. Por donde pasan todos los migrantes, ahí hay albergues, ¿no? A lo largo de esa ruta. Entonces, lo que estamos haciendo un poco es implementar este programa que se llama Cuidando a quienes cuidan. Justo por esta falta de atención que hay a las personas que le dedican su tiempo a las víctimas de violencia extrema, porque hay afecciones psicológicas súper tremendas y pesadas para las personas que se dedican a ellos. Entonces la intención acá es darles pues contención emocional, ¿no? A los psicólogos como tal yo les doy supervisión, entonces les doy, digamos, clases. Hablamos de lo que son los primeros auxilios psicológicos, del perfil psicosocial del migrante, de a qué cosas se van a enfrentar. Vemos casos, ¿no? Hablamos de esto. Hay también terapia individual. A los voluntarios que están en los albergues se les da una intervención grupal mensual de salud mental para que tengan como un espacio de desahogo. Y pues al staff va el equipo y les da talleres presenciales, ¿no? Hacemos foros en las facultades que hay a lo largo de Veracruz para enterar a los estudiantes de lo que sucede con los migrantes y de la importancia que es pues no sé, colaborar, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a la Facultad de Medicina y le hablamos a los médicos, ¿no? Les decimos como, pues si se quieren lanzar de voluntarios, vendría re bien para que se dé unas vacaciones la médica que está de base allá, ¿no? Entonces ahí ya le das a la médica vacaciones, le quitas el burnout, vuelve y entonces el otro aprendió y además suplió y entonces va haciendo esta cadena, ¿no? Colaboramos con Norma y las patronas, ¿no? Vamos mucho a su albergue, lo mismo, ¿no? Para darles contención a las personas que trabajan ahí. Y ya, actualmente estamos por armar un foro académico que va a ser una mesa donde se va a hablar precisamente de las personas que cuidan poblaciones vulneradas en general. Una mesa es migrantes, otra mesa es derechos humanos, otra mesa es salud. Entonces, por ejemplo, va a ir una chica que estuvo en uno de los hospitales provisionales del COVID, ¿no? Es cardióloga. Entonces estuvo súper intensa ahí y que claro que se súper quemó y nadie la atendió, ¿sabes? Entonces, bueno, la idea de esta jornada es como visualizar este agujero enorme que existe en la atención de los derechos humanos, ¿no? O sea, cómo se vuelve una cadena gigante. Es como de, órale, yo voy a hacer lo que el gobierno ignora. Voy a atender las necesidades de salud mental de las personas víctimas de violencia. ¿Y quién chingados me va a atender a mí? Me voy a quemar, eventualmente. Y entonces, ¡plac! Otra vez, ¿no? Ahí hay otro muro importante que hacer. Entonces, pues eso, ¿no? La idea un poquito es atender ese espacio. Sí, innecesario, definitivamente. Cañón. Para, antes de terminar, que es una pregunta que te quería hacer, pero que no te hice hace rato, es desde tu perspectiva en situación de los migrantes. ¿Cómo ves la situación en este momento? ¿De los migrantes? Pues cada vez peor, la verdad. Está muy pesimista mi comentario, pero sí la veo cada vez peor. Cada vez más personas migran, cada vez más nacionalidades migran. Y los gobiernos siguen sin resolver las situaciones de origen de las migraciones. Creo que si no atacamos el problema de raíz, no vamos a lograr nada. Al final del día somos personas. Eso es lo que te digo, la parte humanitaria que no se mira es lo que está generando que el problema crezca. Si pudiéramos ver el por qué migra la gente y entender un poquito el problema y entonces solucionar ese problema, podríamos erradicar de cierta forma o disminuir la migración, ¿me explico? Pero hoy en día los gobiernos están pésimos, la economía está del nabo, la gente cada vez ve menos a la gente. Entonces creo que la verdad va fatal. Es bien importante que todos nos demos cuenta de cómo son millones de personas. O sea, no estamos hablando de una minoría de gente. Aunque fuera uno, ¿no? Es la dignidad, insisto. Pero son millones de personas. Entonces no puede ser que nos sigamos haciendo la vista gorda al respecto del tema, ¿sabes? Son niños,
mujeres. Esos niños van a crecer. ¿Qué queremos de sociedad? ¿Y cómo les vamos a pedir algo a esos niños después de todo lo que están viendo? ¿Sabes? Y se vuelve este círculo donde solo es juicio, pero nadie hace nada, ¿no? Entonces, no sé. Sí, muy importante. Me da coraje y me enoja un poco. Digo, claro. Hay muchas más asociaciones hoy en día mirando el tema, sí, eso es bueno, pero sí la migración incrementó. Uh-huh. Ay, pues llegando a este final, me gustaría solamente agradecerte, primero que nada, definitivamente. Ustedes. Porque lo que platicamos hoy no es un tema sencillo. Si ustedes que nos están viendo de pronto vieron que a lo mejor no sabía cómo manejar la situación, créanme que para mí también es un shock de pronto escuchar esta información. No, lo habíamos platicado, pero no es lo mismo, ¿sabes? O sea, tener como es los tintes de la información a empezarlo a ver un poco más de cerca, y eso es muy importante para mí, como porque al final pues también es un aprendizaje que yo me llevo. O sea, no es como que y esto para que ustedes lo tengan en cuenta, es como para mí también. Y de verdad que agradezco mucho tu sinceridad también, porque es muy importante. A lo mejor, como decías tú, como a lo mejor suena muy cruel, pero es que es necesario escucharlo así, ¿no? O sea, de pronto no podemos pintar las cosas como nos gustaría que fueran, sino como realmente son. Y como realmente son, la verdad es que no son tan pintorescas como deberían. Exacto, así es. Entonces, te agradezco mucho de verdad tu sinceridad. Por último, me gustaría que igual, si hay alguna manera de poder contactarse contigo, de alguna manera de que la gente, digamos, por ejemplo, este proyecto que nos estabas comentando hace rato, de qué manera se pueden acercar a hacer voluntariado o algo que puedan, en lo que podamos aportar, que nos puedas decir como, se pueden comunicar a tal lugar o tal. Pues a mi teléfono, literalmente. Sí, se los doy por aquí. ¿Sí? Pues no sé si nos quieras dar tu teléfono. Pues me da igual. Lo que pasa es que ese teléfono es mi teléfono y además es el de otra asociación que tengo, que es como atención a salud mental para personas de la comunidad LGBT. Entonces, digamos que recibo ahí personas que quieran colaborar, personas que quieran ser parte de la comunidad o estas cosas. Entonces, no sé, teléfono. A lo mejor un correo. Un correo, ok. Sí, para que no te estén llamando todos los días. Está bien. Es maye-df@hotmail.com. Okay. Y ahí nos podemos comunicar contigo. Sí, por ahí. Pues muchas gracias, Maye, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias de verdad por todo lo que hemos platicado. Siento que nos faltaron a lo mejor algunas cosas por tocar. Tema. Pero definitivamente que esto es muy importante. Es muy importante seguir alzando la voz para estas situaciones, poder tomar algún tipo de participación. Entonces te lo agradezco demasiado. Sí, y pues nada, espero que a ustedes como yo se hayan quedado con algún tipo de aprendizaje. Ya saben que nos encuentran como Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, Aprendiendo-Ser Humano en en Instagram, Aprendiendo a Ser Humano en TikTok y etcétera. Y pues si llegaron hasta el final de ese capítulo, nos vemos o nos escuchamos en el próximo.